Hermanos de psicópatas, ¿cuál es tu experiencia con ellos? A mi hermano le diagnosticaron trastorno narcisista de la personalidad a los 16 años. Nunca tuvo empatía. Pegaba y acosaba a los demás en el colegio para conseguir lo que quería. Médicos, terapeutas, medicación. Nada hizo la diferencia. A los 10 años empezó a tomar y vender sustancias. A los 11 forzó a una chica de su clase y la amenazó para que no lo denunciara o le haría algo mucho peor. Solo me enteré por él cuando se emborrachó y lo contó en broma. Mis padres pidieron ayuda a nuestra versión de los servicios de protección de menores cuando él tenía 11 años. Recibió más terapia, algunos ingresos hospitalarios y su propio asistente social. A los 12 robó el coche de mi padre y le detuvo la policía. A los 14 tuvo sus primeros cargos, sustancias y agresión. Mis padres ya no podían más y aceptaron internarlo durante un año en una residencia para adolescentes con problemas. Le echaron poco antes de que acabara el año. Volvió a casa y pareció reconocer, de un modo clínico y distante, que no podía seguir así sin acabar en la cárcel. Tenía unos 15 años. Empezó a ser menos violento, pero tenía delirios de grandeza y necesitaba que todo el mundo accediera a lo que él quería. Si no lo hacían, arremetía. Aún así, mis padres le obligaron a ir a terapia. Agredía a mi padre y lo asfixiaba porque no quería. Mi hermano tenía 16 años, pero también medía 1,90 y pesaba unos 90 kilos. Mi padre murió de un aneurisma repentino cuando tenía 16 años, y se descarriló por completo. Dejó embarazada a una chica de 13 años y su madre la echó de casa. Mi madre la acogió. La chica no era mala persona, solo tenía algunos problemas, así que no era tan sorprendente que saliera con mi hermano, que podía ser encantador si la situación lo exigía. Se lesionó en nuestra casa un par de meses después, cuando ella aún estaba embarazada. Esa fue la gota que colmó el vaso para mi madre, echó a mi hermano de casa. Ayudamos a la chica a encontrar un apartamento para ella y el bebé. Como era de esperar, mi madre cedió poco después y dejó que mi hermano volviera a vivir con ella. Parecía creerse el cabeza de familia. Mis padres nunca se casaron, así que las modestas posesiones de mi padre fueron a parar a mí y a mi hermano en lugar de a mi madre, y eso incluía el coche que mi padre compró un año antes de morir. Fue el primer coche nuevo que compró, pequeño, pero del que estaba orgulloso. Mi hermano obligó a mi madre a venderlo para quedarse con su mitad del dinero. Ni siquiera era caro, y mi madre estaba destrozada por perder el pequeño coche de mi difunto padre. Yo tenía 20 años y mi hermano 17. Era verbalmente malo y básicamente atormentaba mentalmente a mi madre. Amenazaba con hacerme daño a diario cada vez que no hacía algo o le daba algo que quería. También amenazó con acabar conmigo un par de veces. Una vez se drogó e intentó forzar a nuestra madre en mitad de la noche. Ella le perdonó. Al día siguiente, le dijo a mi madre que no le costaría nada conseguir que un par de tíos la echaran de la carretera cuando saliera. Cuando las amenazas se agotaron, me lastimaba cada 2 semanas. Hubo un caso en particular en el que tuve miedo de que acabara conmigo. Hizo su discurso habitual de utilizarme como saco de boxeo verbal porque tenía un mal día, y yo estaba agotada. Ni siquiera reaccioné. Me golpeó un par de veces y me estranguló. Ni idea de cómo, pero luché contra él, cogí mi teléfono y corrí al baño donde me encerré antes de que pudiera llegar a mí de nuevo. Intentaba derribar la puerta mientras yo llamaba a la policía. La policía no hizo nada. Me dijeron que él vivía allí, así que tendríamos que llevarnos bien, y que como los dos habíamos dicho cosas opuestas, no pasaría nada. Insistí en que me tomaran declaración. Mi madre no estaba en casa en ese momento, pero de todas formas estaba destrozada y ya no podía más. Un par de días después, mi tía vino de visita un par de días. Mi hermano se mostró encantador y manipulador con ella. Mi tía intentó presionarme para que no presentara cargos, ya que aparentemente yo misma me había provocado las docenas de moratones y contusiones que tenía, como mi hermano le había dicho. En ese momento quise quitarme la vida y le di un ultimátum a mi madre, él o yo. Ella volvió a echarle. Volvió un año después, y yo me fui a vivir a la universidad inmediatamente. Ya no culpo mucho a mi madre, pero nunca pudo entender que su amor por su hijo estaba fuera de lugar. Él no tenía las cosas que hacían a alguien humano. Se fue a España cuando la madre de su hija intentó conseguir la manutención. Por alguna razón, su exnovia empezó a dejarle ver a su hija, y la hija vuela a España con mi madre 1 o 2 veces al año para verle. O solía hacerlo, al menos. Lo hizo hasta que él la encerró en el sótano de su casa en España.